¿qué ocurre con la fenomenología y con Husserl? Vamos a ver. Husserl, por un lado, piensa que la ciencia se está perdiendo en nimiedades abstractas. Se piensan que, como de alguna forma luego seguirá lo que es las corrientes de la posmodernidad, como también, por ejemplo, llega a desarrollar Enrique Dussel, sienten que se queda en un punto abstracto, en un punto meramente conceptual. Y entonces realmente es como que la parte de la experiencia, la parte que nos envuelve como humanos, la están dejando de lado. Entonces Husserl por ahí dice, algo aquí no cuadra, porque si yo tengo que entender, apreciar, digamos que de alguna forma aprender la esencia de las cosas, ¿cómo voy a aprender la esencia de las cosas si apenas me quedo en un mundo abstracto, ideóneo y de alguna forma idealista? Husserl, partiendo de ahí, dice, vamos a ver, si la experiencia, el mundo cotidiano, tiene esa forma abstracta, esa forma, digamos, de alguna forma cuantificada, las cosas son realmente como son, no puede ser que sean realmente como son y ya está. Tiene que ocurrir algo más, tiene que haber algo que ocurre porque la conciencia humana experimenta de forma diferente en cada sujeto lo que es la realidad. Entonces realmente lo que a mí me importa de la realidad no es el hecho en sí de la realidad, sino lo que ocurre cuando el humano experimenta la realidad con uno, es decir, lo que es la experiencia de la conciencia para con la realidad, para lo que experimentamos cada ser humano cuando tenemos ese primer toma de contacto con la, valga la redundancia, la experiencia, el mundo real. Por lo tanto, tenemos que dejar de lado como lo que es el hecho de que esa sea la realidad y tenemos que enfocarnos más en qué ocurre cuando la realidad llega a nosotros, cuando esa realidad entra en contacto con nuestra conciencia, es decir, aquello que experimentamos. Y tú dirás, sí, pero eso no depende también mucho del sujeto. Y sí, precisamente por esa línea Husserl se mueve por la subjetividad, pero él justamente defenderá una cosa que se llama la epoge, que nos recuerda al término griego antiguo, que es la suspensión del juicio. Lo que quiere buscar la epoge es suspender el juicio, pero suspender el juicio ¿para qué? Precisamente porque si nosotros queremos una muestra de verdad tenemos que suspender el juicio. ¿Pero para qué suspendemos el juicio? Para no tener un prejuicio. Realmente lo que está haciendo Husserl con esta posición es mantener las cosas como en un paréntesis más bien. Es como que yo no miro aquello diciendo qué es, sino que espero que eso sea, espero lo que va a ocurrir en mí tras ver ese proceso, no me anticipo a él. Es como si de alguna forma estuviésemos con una mente en blanco esperando simplemente a que esa mente en blanco fuese pintada con la que la conciencia deja de impresión de la experiencia, para que nos hagamos una idea. Claro, esto tiene que ver con lo que luego Husserl desarrolla como la intencionalidad, que va a estar basada también en la noesis y el noema. De esta forma, Husserl lo que coge y dice es que la noesis es el proceso por el cual yo recuerdo al noema, o intento percibir al noema. ¿Pero qué es el noema? El noema es la cosa en sí. Lo que diría Platón, la idea o la esencia de las cosas. Eso es el noema. Y la noesis es lo que yo trato de percibir, lo que yo recuerdo de ello. Claro, realmente hay una diferencia entre la noesis y el noema y es precisamente donde ahí entra la intencionalidad de Husserl. Es decir, Husserl dice que lo importante no es el coche en sí, sino lo que ocurre entre el sujeto y el coche, porque precisamente para Husserl la teoría del conocimiento es sujeto y objeto, pero no es una relación en la que uno de los dos sea como sujeto dependiente y el otro sea dependiente, sino más bien que el sujeto es dependiente de sí mismo en base a lo que el propio sujeto dentro de su subjetividad, valga la redundancia, quiere hacer para con el objeto. Dando así como una especie de utilitarismo, ¿no? Solo que Husserl, en vez de decir la utilidad que tiene eso para el objeto o para mí, es la intención con la que el sujeto va a intervenir con el objeto, ya que eso va a cambiar la impresión que dé ese objeto en la conciencia. Y por tanto ya perdemos el noema y nos centramos más en la noesis, que eso es lo importante para Husserl. Si bien lo que plantea Husserl tiene puntos muy buenos, como por ejemplo la epoge, que es la suspensión del juicio, o en simplemente el no ver el mundo como un simple campo lleno de números, como una especie de Matrix, realmente tiene bastantes inconvenientes o bastantes inconsistencias, ya que aunque Husserl busca una verdad, el hecho de basarnos en la experiencia subjetiva de cada sujeto con impresión en la conciencia automáticamente nos lleva de cabeza a como mínimo un relativismo, sino luego a un subjetivismo. Y por ende nos estamos desviando mucho de lo que puede ser la verdad, que a priori debería ser universal y por tanto objetiva a todos.
Claro, si yo me centro en la intervención del sujeto con el objeto, hay un punto en el que no hay una verdad como tal, sino la verdad perteneciente a cada intervención de sujeto y objeto. Claro, lo cual nos deriva a un mundo en el que no hay una verdad como tal. Luego, por otro lado, el problema del apogeo que plantea Husserl es que Husserl dice, vale, tienes que analizar el mundo con un apogeo. La cuestión es de que no se puede analizar el mundo con un apogeo. Es imposible que tú bloquees el inconsciente y lo que tiene todo el inconsciente dentro, que es básicamente un cúmulo de referencias que significan emocionalmente una serie de cosas y por lo tanto esos parámetros actúan cuando tú haces un juicio, el primer juicio sobre algo. Por eso, por ejemplo, en psicología tenemos el efecto halo, que es básicamente ese primer juicio que emite el cerebro cuando ve a una persona de buenas a primeras sin ni siquiera que hable. Y ese primer juicio va a ser muy importante porque tu cerebro lo graba inconscientemente. Entonces, más bien la epogea debería realizarse después. Es decir, yo primero adquiero esa actividad con el objeto y una vez adquiero la actividad con el objeto, lo que hago precisamente es desprenderme, de construirme a mí mismo en pensamiento para intentar acercarme más a esa esencia de la cosa. Eso tendría mucho más sentido que decir que hago una epogea previa cuando es imposible realmente realizarla previamente porque siempre vas a estar sesgado de alguna manera. Aun cuando uno quiere deconstruirse, sigue siendo sesgado. Si uno intenta hacerlo de primeras es prácticamente imposible. En cuanto a todo lo demás, pues simplemente Husserl expone lo que es el punto de vista de la fenomenología, que se centra mucho en lo que es la experiencia de la conciencia para con el objeto y lo que eso implica dentro del ser humano, lo cual obviamente no podemos dejar de lado, ya que es una buena corriente filosófica y como siempre digo, si bien uno no puede estar de acuerdo con algo, apreciarlo y respetarlo es bastante importante.